Una sola decisión tomada en 15 minutos cambió para siempre el destino de dos civilizaciones y desató una masacre que transformaría México en un infierno de sangre y fuego. Era mayo de 1520, y en el corazón de Tenochtitlán se respiraba una tensión que cortaba el aire como una navaja. La ciudad más grande del mundo, en aquel entonces, se preparaba para una de sus celebraciones más sagradas, la fiesta de Toxcatl. Pero algo había cambiado desde que aquellos hombres barbudos llegaron del este montados en bestias que nadie había visto jamás. Hernán Cortés había partido de la capital azteca apenas unas semanas antes, llevándose consigo a los hombres más experimentados de su expedición. Su destino era la costa, donde un problema mucho más peligroso que cualquier ejército indígena lo esperaba. Pánfilo de Narváez había llegado desde Cuba con órdenes directas de arrestarlo por traición a la corona española. Ironías del destino, mientras Cortés luchaba por su supervivencia política en las playas de Veracruz, había dejado a cargo de Tenochtitlán al hombre menos indicado para mantener la paz. Pedro de Alvarado era todo lo contrario a su comandante. Donde Cortés mostraba astucia y diplomacia calculada, Alvarado exhibía impulsividad y una desconfianza visceral hacia todo lo que no entendía. Los cronistas de la época lo describen como un hombre de cabello rubio que brillaba al sol, razón por la cual los aztecas lo llamaban Tonatiuh, el dios del sol. Pero bajo esa apariencia dorada se escondía un temperamento explosivo que estaba a punto de desatar la tormenta perfecta. La situación en Tenochtitlán era más delicada de lo que cualquier español podía comprender. Moctezuma seguía siendo emperador, pero su autoridad se desmoronaba día a día. Las últimas investigaciones históricas sugieren que el líder azteca se encontraba en una posición imposible. Por un lado, una parte de su pueblo lo veía como un colaborador de los invasores. Por otro, los españoles lo trataban más como un rehén útil que como un aliado respetado. Era un hombre atrapado entre dos mundos que se precipitaban hacia la colisión. Los preparativos para la fiesta de Toxcatl habían comenzado con una normalidad engañosa. Esta celebración, dedicada al joven dios Tezcatlipoca, era una de las más importantes del calendario religioso azteca. Durante días, los mejores artesanos de la ciudad trabajaron en las máscaras ceremoniales, los sacerdotes purificaron los templos y los nobles ensayaron las danzas sagradas que habían pasado de generación en generación durante siglos. Pero algo inquietante estaba sucediendo en las calles de Tenochtitlán. Según las crónicas de la época, corría el rumor de que los españoles serían atacados durante la ceremonia. Algunos testimonios sugieren que efectivamente existía un plan para eliminar a los invasores, aprovechando la multitud y el caos ritual. Otros historiadores modernos plantean la teoría de que estos rumores fueron exagerados o incluso fabricados para justificar lo que vendría después. La verdad es que Pedro de Alvarado estaba aterrorizado. Se encontraba en una ciudad de 200,000 habitantes con apenas 150 hombres bajo su mando. Cada sombra podía esconder una amenaza. Cada conversación en náhuatl que no entendía podía ser una conspiración. Los estudios psicológicos recientes sobre situaciones de estrés extremo nos ayudan a entender cómo el miedo puede distorsionar la percepción de la realidad hasta convertir cualquier gesto en una amenaza mortal. La mañana del día fatídico amaneció con una claridad cruel. Miles de aztecas se congregaron en el templo mayor, vestidos con sus mejores galas ceremoniales. Las plumas de quetzal brillaban bajo el sol, los collares de jade reflejaban la luz como pequeños espejos verdes, y el aroma del copal llenaba el aire con su fragancia sagrada. Era un espectáculo de belleza y devoción que debería haber inspirado respeto, pero que los ojos españoles interpretaron como una demostración de poder amenazante. Alvarado había apostado soldados en puntos estratégicos alrededor de la plaza ceremonial. Oficialmente, era para proteger a los españoles de cualquier ataque. En realidad, había convertido uno de los espacios más sagrados del mundo azteca en una trampa mortal. Los arcabuceros esperaban ocultos detrás de columnas de piedra. Los ballesteros tenían sus armas tensas, y los soldados de infantería mantenían las manos en las empuñaduras de sus espadas. Los tambores comenzaron a sonar cerca de las 10 de la mañana.
Su ritmo hipnótico marcaba el inicio de las danzas sagradas que conectaban el mundo terrenal con el divino. Cientos de nobles aztecas se movían en formaciones perfectas, sus pies descalzos golpeando las piedras del templo en una coreografía que había sido perfeccionada durante generaciones. Era una manifestación de fe pura, pero también una muestra de la organización y disciplina que tanto aterrorizaba a los españoles. Según las crónicas más detalladas, el momento crítico llegó cuando los danzantes formaron un círculo cerrado alrededor del altar principal. Para los aztecas, era el momento más sagrado de la ceremonia. Para Alvarado, que observaba desde una plataforma elevada, parecía una formación militar preparándose para el ataque. La diferencia entre percepción y realidad estaba a punto de costar miles de vidas. Nadie sabe con exactitud qué pasó por la mente de Pedro de Alvarado en esos segundos cruciales. Algunas teorías sugieren que realmente creyó ver armas entre los danzantes. Otras proponen que fue víctima de su propio miedo y tomó una decisión desesperada. Los testimonios indígenas posteriores afirman que no había ningún plan de ataque y que la ceremonia transcurría con absoluta normalidad. La historia nos enseña que en momentos de crisis extrema, nuestras decisiones pueden cambiar el curso de civilizaciones enteras y que la responsabilidad de elegir sabiamente nunca ha sido más importante. La señal llegó cerca de las 11 de la mañana. Un grito español cortó el aire como un rayo, seguido inmediatamente por el estruendo de los arcabuces. El sonido de las armas de fuego en el espacio cerrado del templo fue ensordecedor. Pero aún más terrible fue el silencio que siguió cuando los danzantes, sorprendidos en pleno ritual, no comprendieron lo que estaba sucediendo. La masacre duró menos de una hora, pero esos 60 minutos transformaron para siempre las relaciones entre españoles e indígenas. Los soldados de Alvarado se lanzaron sobre hombres desarmados que vestían sus mejores ropas ceremoniales. Los gritos de terror reverberaron por las piedras sagradas del templo, mientras la sangre se mezclaba con el copal que aún ardía en los braseros ceremoniales. En esos momentos iniciales, muchos aztecas pensaron que formaba parte del ritual, que los dioses habían descendido para presenciar su ceremonia. Pero pronto se dieron cuenta de que aquello no era una manifestación divina, sino algo mucho más siniestro. Los soldados españoles avanzaron como una máquina de muerte bien engrasada. Sus armaduras de acero reflejaban los rayos de sol que se filtraban entre las columnas del templo, creando destellos cegadores que aumentaban la confusión. Los nobles aztecas, acostumbrados a las guerras floridas donde capturar al enemigo era más honorable que matarlo, no entendían esta violencia sin propósito aparente. Bernardino de Sahagún, el fraile que años después recopilaría los testimonios indígenas más detallados de aquellos días, describe cómo los supervivientes hablaban de un ruido que nunca habían escuchado antes. El sonido del metal contra el hueso, el silbido de las balas de plomo atravesando el aire, los lamentos de hombres que veían morir a sus hermanos sin comprender el porqué. Pero hay algo que muy pocas personas conocen sobre aquella masacre. Entre los nobles asesinados se encontraban algunos de los mejores oradores, matemáticos y astrónomos de Mesoamérica. Hombres que conocían los secretos del calendario azteca con una precisión que rivaliza con nuestros ordenadores modernos. Sabios que podían predecir eclipses con décadas de antelación y que habían desarrollado un sistema de numeración más avanzado que el europeo de la época. La pérdida de conocimiento que supuso aquella hora de violencia es algo que los historiadores están empezando a comprender ahora. Cuando esos nobles murieron, se llevaron consigo bibliotecas enteras de sabiduría oral, técnicas de construcción que permitían edificar pirámides perfectamente alineadas con las estrellas, conocimientos medicinales que habían curado enfermedades durante siglos. Todo desapareció en 60 minutos de pánico y espadas. Pedro de Alvarado, mientras observaba el resultado de su decisión, probablemente no era consciente de la magnitud de lo que acababa de desatar. Los testimonios españoles de la época lo describen como un hombre en shock, mirando fijamente los cuerpos que yacían en el suelo del templo.
La noticia de la masacre se extendió por Tenochtitlan como el fuego por un campo seco. Los barrios de la ciudad, que hasta entonces habían mantenido una actitud de curiosidad cautelosa hacia los españoles, se transformaron en hervideros de ira. Las madres que perdieron a sus hijos en el templo comenzaron a organizar a las mujeres del mercado. Los guerreros que habían respetado las órdenes de Moctezuma de no atacar a los invasores empezaron a afilar sus macuahuitl, esas espadas de madera con hojas de obsidiana tan afiladas que podían decapitar a un caballo de un solo golpe. Moctezuma se encontró en la posición más imposible de su reinado. Los españoles esperaban que calmase a su pueblo, pero su pueblo ya no lo reconocía como emperador legítimo. Según las crónicas indígenas, esa misma tarde recibió la visita de varios señores principales que le comunicaron una decisión sin precedentes. Consideraban que había perdido el mandato divino para gobernar. En la cultura azteca, esto era algo impensable. Los emperadores gobernaban por designio de los dioses, y cuestionar su autoridad equivalía a desafiar el orden cósmico. Pero la masacre había roto algo fundamental en la psique colectiva del pueblo. Por primera vez en siglos, los aztecas comenzaron a plantearse que tal vez los dioses los habían abandonado, o peor aún, que aquellos hombres barbudos eran enviados de fuerzas oscuras que habían venido a destruir su mundo. Los españoles, encerrados en el palacio de Axayácatl, comenzaron a darse cuenta de la gravedad de su situación. Las calles, que hasta esa mañana habían sido transitables para ellos, se convirtieron en territorio hostil. Los mercados que les habían vendido comida cerraron sus puertas. Los canales que surcaban la ciudad, antes llenos de canoas amistosas, ahora transportaban guerreros que los observaban con ojos llenos de odio. Pero hay algo aún más fascinante en todo este relato, y es cómo una sola decisión puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo imaginable. Los reportes de la violencia llegaron hasta los confines del Imperio Azteca, y más allá, modificando la percepción que otros pueblos indígenas tenían de los españoles. Tribus que habían estado considerando aliarse con Cortés contra los aztecas, comenzaron a replantearse sus estrategias. Algunos decidieron que era mejor luchar unidos contra los invasores. Otros llegaron a la conclusión opuesta, que era más seguro someterse inmediatamente antes de sufrir el mismo destino. Cada grupo tomó decisiones basadas en su interpretación de lo ocurrido en Tenochtitlán, y esas decisiones moldearon los siguientes 300 años de historia americana. El aspecto psicológico de aquellos días resulta igualmente revelador. Los estudios modernos sobre trauma colectivo nos ayudan a entender cómo eventos como la masacre pueden fracturar sociedades enteras. Los aztecas habían construido su identidad sobre la idea de ser el pueblo elegido por los dioses, destinados a mantener el equilibrio del universo a través de sus rituales. Mientras tanto, en la costa, Hernán Cortés estaba librando su propia batalla. Su enfrentamiento con Pánfilo de Narváez había resultado victorioso, pero a un coste terrible. Había logrado convencer a muchos de los hombres de Narváez para que se uniesen a su expedición. Pero las noticias que llegaban desde Tenochtitlán eran cada vez más alarmantes. Los mensajeros que conseguían atravesar territorio hostil le describían una ciudad en llamas y españoles sitiados sin esperanza de escape. Lo que Cortés no sabía era que su ausencia había creado un vacío de liderazgo que Pedro de Alvarado era incapaz de llenar. Cortés había mantenido un equilibrio delicado entre amenaza y diplomacia, terror y respeto. Entendía que gobernar un imperio desde dentro requería más que simple fuerza bruta. Alvarado, por el contrario, había reducido toda la complejidad de la política azteca a una ecuación simple: nosotros contra ellos. La ironía más amarga de toda esta historia es que la masacre ocurrió precisamente cuando las relaciones entre españoles y aztecas parecían haberse estabilizado. Moctezuma había aceptado formalmente convertirse al cristianismo, aunque probablemente como una estrategia política más que por convicción religiosa. Los tributos seguían fluyendo, manteniendo la estructura económica del imperio intacta. Algunos nobles aztecas habían comenzado a aprender español, mientras que algunos conquistadores intentaban dominar el náhuatl. Existía, por primera vez en meses,
la posibilidad real de una coexistencia pacífica. No una coexistencia igualitaria, por supuesto, sino un sistema colonial que podría haberse desarrollado de manera menos violenta. Otros cronistas de expediciones españolas en diferentes partes de América describen procesos de conquista que, aunque igualmente injustos, resultaron menos devastadores para las poblaciones locales. Pero Pedro de Alvarado destruyó esa posibilidad en 15 minutos de decisiones tomadas por miedo. Su legado no fue solo la muerte de aquellos nobles en el Templo Mayor, sino la certeza de que cualquier convivencia pacífica entre las dos civilizaciones se había vuelto imposible. A partir de ese momento, la conquista solo podía terminar con la destrucción total de uno de los dos bandos. Los días que siguieron a la masacre fueron un crescendo de violencia que culminaría en la Noche Triste y, finalmente, en la caída definitiva de Tenochtitlán. Pero esa es otra historia, llena de héroes y villanos en ambos bandos, de decisiones desesperadas y sacrificios inimaginables. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el poder de nuestras elecciones. En momentos de presión extrema, cuando el miedo nubla nuestro juicio, una sola decisión equivocada puede destruir años de progreso y comprensión mutua. Pedro de Alvarado nos recuerda que líderes hay en todas las épocas, pero la verdadera grandeza reside en quienes saben mantener la calma cuando todo a su alrededor se tambalea. Cada día enfrentamos nuestras propias versiones de ese momento crucial en el Templo Mayor. La diferencia está en elegir la comprensión por encima del miedo, la paciencia por encima de la reacción impulsiva, porque al final somos los arquitectos de nuestras propias consecuencias. La primera noticia que llegó a Hernán Cortés sobre la masacre fue tan breve que apenas ocupaba 3 líneas escritas en un trozo de papel manchado de sangre. Un mensajero indígena, que había arriesgado su vida cruzando territorio hostil, le entregó aquellas palabras que cambiarían para siempre su estrategia de conquista. Cortés leyó el mensaje mientras se encontraba celebrando su victoria sobre Pánfilo de Narváez en la costa de Zempoala. Sus soldados bebían y reían, creyendo que lo más difícil había pasado. No tenían ni idea de que en Tenochtitlán acababa de comenzar la pesadilla más terrible de toda la conquista de América. La reacción del conquistador extremeño fue inmediata y reveladora. Los cronistas que estaban presentes describen cómo su rostro palideció hasta convertirse en una máscara de piedra. Durante varios minutos permaneció inmóvil, leyendo una y otra vez aquellas líneas que le informaban de la carnicería en el Templo Mayor. Después, sin decir palabra, convocó a sus capitanes para una reunión de emergencia que se alargaría hasta el amanecer. Pero lo que realmente aterró a Cortés no fue solo la brutalidad del acto, sino las implicaciones estratégicas que conllevaba. Durante meses, había construido cuidadosamente una red de alianzas y temores que le permitían controlar un imperio con apenas unos cientos de hombres. Alvarado había destruido ese equilibrio en una sola mañana. En esas primeras horas posteriores a la masacre, comenzaron a llegar más mensajeros. Cada uno traía noticias peores que el anterior. Los tlaxcaltecas, sus aliados más importantes, estaban reconsiderando su posición. Los pueblos sometidos por los aztecas, que habían visto en los españoles una oportunidad de liberarse, ahora temían sufrir el mismo destino que los nobles del templo. La cuidadosa construcción política de Cortés se desmoronaba como un castillo de naipes. Lo más extraordinario de aquellos días es cómo la información viajaba a través del territorio mesoamericano. Sin caballos, sin sistemas de escritura alfabética, los pueblos indígenas habían desarrollado una red de comunicación que rivalizaba en eficiencia con cualquier sistema europeo de la época. Los tambores hablantes transmitían mensajes básicos a distancias enormes. Los corredores profesionales, entrenados desde la infancia, podían cruzar territorios montañosos en tiempos que desafían la comprensión moderna. En menos de 48 horas, pueblos situados a cientos de kilómetros de Tenochtitlán conocían los detalles de la masacre. Esta velocidad de comunicación significaba que Cortés no solo había perdido el control de la capital azteca, sino que su reputación como líder prudente y calculador
se había evaporado por toda Mesoamérica. Los efectos secundarios de la decisión de Alvarado comenzaron a manifestarse de formas que nadie había previsto. Los comerciantes aztecas, que durante meses habían mantenido relaciones comerciales con los españoles, desaparecieron de los mercados de las ciudades aliadas. Los intérpretes indígenas, tan cruciales para la comunicación entre culturas, comenzaron a abandonar los campamentos españoles durante la noche. Sin ellos, Cortés se encontró navegando a ciegas en un mundo que cada vez comprendía menos. Doña Marina, la famosa Malinche, se convirtió durante esos días en algo más que una intérprete. Las crónicas indígenas posteriores la describen como la única persona capaz de explicar a Cortés las sutilezas de lo que estaba ocurriendo en el mundo azteca. Su perspectiva única, situada entre ambas culturas, le permitía ver patrones que escapaban tanto a los españoles como a los propios indígenas. Según estos testimonios, Marina fue quien le explicó a Cortés que la masacre no había sido solo un acto de violencia, sino una profanación ritual que tenía implicaciones sobrenaturales para los aztecas. En su cosmovisión, los dioses habían sido testigos de cómo se derramaba sangre inocente en su espacio más sagrado. Esto significaba que el equilibrio cósmico estaba roto, y que solo a través de una guerra total podrían los aztecas restaurar el favor divino. Esta información cambió completamente la estrategia de Cortés. Se dio cuenta de que ya no estaba lidiando simplemente con una rebelión política, sino con una guerra santa que involucraría a toda la población. Los aztecas lucharían con la desesperación de quienes creen que su propia supervivencia espiritual depende de la victoria. Mientras Cortés organizaba su regreso forzoso a Tenochtitlán, en la capital azteca se estaban produciendo cambios que ningún español había imaginado posible. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, había comenzado a emerger como el verdadero líder de la resistencia. A diferencia de Moctezuma, que había intentado navegar entre dos mundos incompatibles, Cuitláhuac representaba una posición clara e inflexible. Los invasores debían ser expulsados sin importar el coste. Los rituales de purificación que siguieron a la masacre fueron extraordinarios por su intensidad y alcance. Durante días, los sacerdotes trabajaron para limpiar espiritualmente el templo mayor. Se realizaron ceremonias que no se habían visto en generaciones, invocando a dioses antiguos cuyo culto había quedado relegado por tradiciones más recientes. Era como si toda la civilización azteca estuviera regresando a sus raíces más primitivas y violentas. Las mujeres aztecas jugaron un papel fundamental en estos días, que muy pocas veces se menciona en las crónicas españolas. Fueron ellas quienes organizaron las redes de suministro que mantendrían la resistencia. Las que escondieron armas y comida en lugares que los españoles nunca sospecharían. Las que transmitieron mensajes entre los diferentes barrios de la ciudad, coordinando una resistencia que parecía surgir espontáneamente, pero que en realidad estaba meticulosamente organizada. Un detalle fascinante que revelan las investigaciones arqueológicas recientes es cómo los aztecas modificaron físicamente la ciudad durante esos días. Cortaron puentes, cavaron trincheras en las calzadas principales y transformaron edificios civiles en fortalezas. Tenochtitlán, que había sido diseñada como una ciudad comercial abierta al mundo, se convirtió en una máquina de guerra urbana. Los niños aztecas, tradicionalmente protegidos de los aspectos más violentos de su sociedad, fueron incorporados a la resistencia de maneras que muestran la desesperación del momento. Se les enseñó a fabricar proyectiles para las ondas, a transportar agua y comida a los guerreros, y a actuar como mensajeros en los lugares donde los adultos no podían moverse sin ser detectados. Cuando Cortés finalmente emprendió su marcha de regreso hacia Tenochtitlán, llevaba consigo el ejército español más grande que había existido hasta entonces en territorio americano. Los hombres de Narváez, inicialmente enviados para arrestarlo, ahora marchaban bajo su mando. Pero lo que realmente inquietaba al conquistador era el silencio. Durante su primera entrada a Tenochtitlán, los caminos habían estado llenos de curiosos, mujeres que se asomaban desde las casas, niños que corrían junto a los caballos, comerciantes que ofrecían sus productos. Ahora,
Los poblados por los que pasaban parecían desiertos. Las casas tenían las puertas cerradas. Los mercados estaban vacíos y un silencio mortal se extendía por territorios que antes bullían de actividad. Los aliados tlaxcaltecas, que habían sido fundamentales en el éxito inicial de Cortés, ahora marchaban con una actitud completamente diferente. Sus guerreros ya no mostraban la confianza arrogante de quienes se sabían en el bando ganador. Habían comprendido que la masacre había cambiado las reglas del juego y que ahora se dirigían hacia una guerra total donde no habría supervivientes entre los perdedores. La entrada del ejército español en los territorios cercanos a Tenochtitlán reveló hasta qué punto había cambiado la situación. Los pueblos que anteriormente habían recibido a los conquistadores con tributos y ceremonias de bienvenida, ahora estaban abandonados. Sus habitantes habían huido hacia las montañas o se habían refugiado en la capital azteca para participar en la resistencia final. Pero tal vez el cambio más significativo era el que se había producido en el propio Cortés. Los conquistadores que lo conocían desde Cuba describían cómo su personalidad se había transformado durante aquella marcha. El hombre que había mostrado una confianza inquebrantable durante los primeros meses de la conquista, ahora parecía torturado por la incertidumbre. Se había dado cuenta de que ya no controlaba los acontecimientos, sino que estaba siendo arrastrado por fuerzas que él mismo había desatado. El momento de la verdad llegó cuando el ejército español divisó por primera vez Tenochtitlán después de la masacre. La ciudad seguía siendo imponente, con sus pirámides elevándose hacia el cielo y sus canales reflejando la luz del sol. Pero había algo diferente en el aire. Una tensión que se podía palpar, como la calma que precede a las tormentas más violentas. Los centinelas aztecas los habían visto llegar desde horas antes. Desde las torres más altas de la ciudad, los vigías observaban cada movimiento del ejército español. Pero no había pánico en sus preparativos, solo una determinación fría y calculada que resultaba mucho más aterradora que cualquier muestra de desesperación. La historia nos enseña que los momentos de mayor crisis también pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y colectivo. Los aztecas, enfrentados a la destrucción de su mundo, descubrieron fuerzas que no sabían que poseían: su capacidad de resistencia, su ingenio para la guerra urbana, su habilidad para mantener la moral en circunstancias imposibles. Todo esto emergió de las cenizas de aquella masacre horrible. Nosotros, enfrentados a nuestras propias crisis, podemos aprender de su ejemplo, no de su violencia, sino de su negativa a rendirse cuando todo parecía perdido, de su capacidad para encontrar esperanza en los momentos más oscuros, de su determinación para luchar por lo que consideraban sagrado, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Aquellos días de mayo de 1520 nos recuerdan que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero también nos muestran que incluso en las circunstancias más desesperadas, conservamos el poder de elegir cómo respondemos, cómo luchamos y cómo mantenemos viva la llama de lo que realmente importa. Porque al final, lo que define a una civilización no es cómo vive en tiempos de paz, sino cómo se comporta cuando todo lo que ama está en peligro. Y en esos días terribles que siguieron a la masacre del Templo Mayor, tanto españoles como aztecas descubrieron quiénes eran realmente cuando se les despojaba de todo excepto de su voluntad de sobrevivir. La verdadera tragedia no fue solo la sangre derramada en aquellas piedras sagradas, sino la oportunidad perdida de escribir una historia diferente. Una historia donde el encuentro entre mundos diferentes no terminara en la destrucción total de uno de ellos, sino en el nacimiento de algo nuevo y extraordinario que honrara lo mejor de ambas civilizaciones.